cuida tus pensamientos. Porque dice el libro de Proverbios en 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Quiere decir que nosotros somos el producto de nuestros pensamientos. Nosotros sabemos que toda la creación, todo lo que ha sido creado en el cielo, en la tierra, todo fue primero por un pensamiento. Hubo un pensamiento antes de que el Señor creara los cielos, antes que el Señor creara al hombre. Él pensó, antes que creara a la mujer, dijo: no es bueno que esté el hombre solo, voy a hacerle una compañera. Entonces, todo lo que vemos a nuestro alrededor, los edificios, las casas, todo antes de ser hecho, hubo un pensamiento. Lo pensó el ingeniero, lo pensó el arquitecto, lo pensó el dueño. Toda la creación, antes de todo hubo un pensamiento de las cosas buenas. Y también no solo de las cosas tan buenas, porque también antes de una maldad, antes de un crimen, también hubo un mal pensamiento. Entonces, por eso yo en esta noche quiero exhortarte a que cuides tus pensamientos, a que cuidemos los pensamientos, porque la inseguridad, el temor, muchas veces el enemigo viene y nos pone pensamientos de negatividad, pensamientos de tristeza, de derrota, de fracaso. ¿Para qué? Para que nos llenemos de temor. ¿Y qué pasa cuando esos pensamientos se apoderan de nosotros? Eso es lo que nosotros hablamos. Eso es lo que nosotros hablamos, porque nuestros pensamientos se convierten en lo que nosotros expresamos. Por eso dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, porque el corazón y los pensamientos son parte de nuestra alma. Así es que muchas veces el enemigo viene con pensamientos de, como te decía, de derrota, de enfermedades, de tragedia, para que nosotros nos estanquemos, nos llenemos de temor y nos estanquemos y no hagamos caso a lo que dice la palabra de Dios. Que no hagamos caso a lo que dice la palabra de Dios. Y en la Biblia quiero hablarte de una historia, o de dos historias más bien, que nos hablan de cómo nuestra manera de pensar nos lleva hasta nuestro destino o nos trunca el propósito y el destino que Dios tiene para nosotros. Porque como la manera que nosotros hablamos determina hasta dónde tú vas a llegar, hasta dónde yo voy a llegar. Y yo sé que a veces es difícil, porque siempre vienen pensamientos negativos. Porque el enemigo es así, pero depende de nosotros si lo dejamos que esos pensamientos se aniden o inmediatamente los contrarrestamos con la palabra de Dios. Y en este mundo tan que tenemos de tanta influencia negativa, como las redes sociales, la TV, vemos a cada momento que nos bombardean con cosas negativas. Yo veo la TV y veo que a cada momento ponen anuncios acerca de enfermedades, que la culebría, que no sé qué enfermedad. Entonces, yo digo, si uno no está bien plantado en la palabra de Dios, después que tú ves 2 o 3 anuncios de culebría, ya tú te empiezas a picar el cuerpo. Entonces, tenemos que fortalecernos, tenemos que meternos en la palabra y cuidar nuestros pensamientos. Fíjate que en el Antiguo Testamento tenemos la historia de Saúl y también la historia de David. La historia de Saúl, quiero decirte que, todos sabemos que Saúl fue el rey que fue ungido por el profeta Samuel. Pero Saúl, Dios lo mandó a una misión y no pudo con esa misión. Maybe no se sentía capaz, no se sintió que él estaba apto para esa misión. La cosa que él no pudo cumplir la misión como Dios se la había encomendado. Entonces,
viene el profeta Samuel y le dice a Saúl, esto es en primera de Samuel 15:17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos. ¿Qué quiere decir eso? Que el rey Saúl, él se menospreciaba, es decir, él se veía de menos. Él tenía, yo no sé si tenía su autoestima baja o qué, pero él tenía el pensamiento de él mismo, como que él no era capaz. Y entonces el profeta le dice, aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Es decir, el profeta lo confronta porque le dice, ¿cómo me vas a venir a decir ahora que no pudiste si tú fuiste ungido por rey sobre Israel? Hay otra versión, la nueva traducción viviente, en este mismo versículo dice, aunque el profeta Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima. Wow. ¿Acaso no eres líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Es decir, el profeta vuelve y lo confronta, ¿verdad? Porque él no pudo con la misión que el Señor le encomendó, porque parece que él no se sentía pues capaz, como les dije. Entonces, ahí vemos un pensamiento negativo. Él se tenía en poca estima. Entonces eso lo llevó a que él no cumpliera el propósito de Dios, a que él no cumpliera con el destino que Dios había trazado para él. ¿Ve? Entonces, pero después en el mismo libro de Samuel, más adelante, fíjate, el profeta Samuel le dice a Saúl, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Es decir, te lo va a quitar. Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ustedes se imaginan que el hombre con la autoestima baja y pensamientos negativos, y viene el profeta y le dice, se lo va a dar a uno mejor que tú. Wow. Pero eso es, ¿por qué? Porque Dios en el versículo 11 el Señor le dijo al profeta, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Es decir, pero ¿qué fue lo que lo llevó a Saúl a no cumplir su palabra y a que el Señor le quitara lo que le había dado? Fue sus pensamientos, su baja estima, es decir, lo que él pensaba de él, lo que él tenía, los pensamientos acerca de él. Eso lo llevó para que ahí terminara su reinado y el Señor no confiara más en él y más bien dijera, me pesa. Imagínense qué triste que el Señor diga, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Así es que, porque todo depende de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos van a determinar muchas cosas en la vida. Van a determinar si eres victorioso o van a determinar si vas a estar en caída, en depresión. Son nuestros pensamientos, porque ellos, como te decía anteriormente, se convierten en nuestras palabras en una manera, en un hábito. Pero vamos al mismo libro de Samuel y en el capítulo 17 vemos que David, ya todos conocemos la historia, ¿verdad? De David con el Goliat, con el gigante. Pero aquí vemos otra actitud. Aquí vemos que David escucha que al que derrote a Goliat, le van a perdonar las deudas de los padres, a los padres de los impuestos, le van a dar la hija del rey. Bueno, habían muchos premios para el que venciera a Goliat. Y viene David, ¿verdad? Le dice a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno, dice, a causa de él, no te preocupes, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Entonces dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre es de guerra desde su juventud. En otras palabras, oye, tú estás loco, le dijo, ni te atrevas, que ese hombre va a acabar contigo. Pero ¿qué le contestó David?
Miren qué lindo. Dice, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. O sea, que acababa con el león, con el oso y con todo el mundo. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, este que está aquí, dice, tu siervo lo mataba. Este que está aquí lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, y aquí está lo más importante, Jehová, que me ha librado de las guerras del león y de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de ese filisteo. Gloria a Dios. Es decir, David estaba seguro. ¿Por qué? Porque en su pensamiento, él tenía su pensamiento puesto en que Jehová era el que lo ayudaba. Jehová era el que estaba con él. Él no tomó en cuenta que él era un muchacho, que era de baja estatura, que Goliat era un gigante. No. Él no se puso a compararse con que aquel es más grande, aquel es guerrero, yo nada más que he apacentado ovejas. No, su pensamiento estaba fundado en que Dios iba a ser el que le iba a ayudar. Es decir, que Dios es el que le da la capacidad, no por él, sino porque era Dios el que le iba a dar la capacidad de acabar con Goliat. Porque la capacidad de nosotros no la determina la gente. Muchos estamos quizás mal acostumbrados o creemos que lo que dice la gente, y a veces por quedar bien con las personas, con la familia, con las amistades, cambiamos nuestra manera de pensar. Pero no, yo hoy vengo a exhortarte a que tú le creas a Dios, que tú le creas, porque la capacidad te la da Dios. Te la da Dios, no te la da la gente, no te la da tu vecino. Dios lo único que necesita es un corazón dispuesto, como el corazón de David. Porque Saúl era el rey y todo, pero no tuvo la disposición de cumplir la palabra de lo que Dios le había encomendado. Estaba capacitado también, pero no tuvo la disposición. Así es que tenemos que disponer nuestro corazón y cambiar nuestra manera de pensar. Porque como les digo, ahí David, esa fue su confesión, fue la suma de todos sus pensamientos de fe. Esa confesión fue la suma de todos sus pensamientos. Y todos conocemos el final de la historia, que David mató a Goliat. Gloria a Dios. Así es que en esta hora yo vengo a animarte a que cambies tu manera de pensar y que le creas a Dios. Que tú crees allí donde tú estás. Repite conmigo: yo soy lo que Dios dice que soy. Y que lo creas en tu corazón. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que Dios dice que puedo hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos la gloria, te damos a ti toda la honra, Señor. Te damos a ti toda la alabanza, Señor, porque no es con nuestras fuerzas, es en tu Santo Espíritu, Señor. Tú eres el que nos capacita, tú eres el que nos da la fortaleza, tú eres el que nos ayuda. Y mira, como te decía anteriormente, a veces es difícil cambiar nuestra manera de pensar, pero pídele al Espíritu Santo que te ayude a cambiar esa manera de pensar negativa, esa manera de pensar solo lo malo. Tú quieres conocer a una persona, conversa con ella y de acuerdo a lo que ella habla, tú vas a saber cómo piensa, porque es así. De la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Así es que yo en esta hora oro y clamo al Padre para que nos dé la fortaleza de cambiar nuestra manera de pensar. Y dice el libro, ya con esto cierro, el libro de Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, puro, todo lo amable, todo lo que merece elogio.
si hay virtud, si hay verdad y es digno de alabanza, en eso pensad. Entonces, ¿en qué vamos a pensar nosotros? Vamos a pensar en las promesas que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. Vamos a pensar en cada promesa que Dios nos ha hecho. Porque, ¿qué dice el Señor? Que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y que sus planes, dice el Señor, que los planes que Él tiene para ti, para tus hijos, para tu casa y para la mía, son de bien y no de mal. Así es que vamos a pensar en esto, vamos a meternos en la palabra de Dios y a empaparnos de pensamientos buenos, de pensamientos positivos, fundados en la base de la palabra del Señor. Y tú verás cómo tu vida va a cambiar en el nombre poderoso de Jesús.